Amigo, yo no sé qué está pasando. Me esforcé por traer un capítulo nuevo, sin pausa, hacerlo seguido. Y el capítulo anterior que subí la semana pasada, que es el 33, solamente alcanzó 66 visitas cuando la media normalmente es de 200. Así que, chicos, les está aburriendo mi historia, ya no piensan que es interesante. Realmente dejo esa pregunta allí porque si ese bajón fue evidente, o sea, si hubieran sido 120, lo acepto, no hay ningún problema, pero realmente, amigo, nunca habíamos tenido una tasa de visualizaciones tan baja. No sé si no les avisó, no sé qué pasó, pero si están viendo este capítulo y no han visto el anterior, que se subió la semana pasada, vayan a verla, que esta es nueva. Y bueno, simplemente quería decir eso. Y pues una vez dicho eso, espero dejen su like, su comentario, que realmente se los pido. A mí me gusta que comenten para leer sus opiniones y saber si estoy haciendo lo correcto. Pero bueno, con eso dicho, pues traigo un nuevo capítulo. El siguiente capítulo va a tardar porque es importante. Es finalmente la reunión que tanto se ha mencionado en estos dos últimos capítulos. Así que tengo que planear eso, tengo que hacerlo bien para que salga un capítulo excelente. Así que chicos, dejen su like, su comentario y espero disfruten de este capítulo que está chido, la verdad. No es ni bueno ni malo, es intermedio como estamos llevando estos dos últimos. Son un poquito transitorios, aunque no tan transitorios porque pasan cosas importantes que nos ayudarán más tarde. Pero bueno, sin nada más que decir, simplemente dejen su like, su comentario y espero les guste este capítulo. Por favor chicos, un comentario me ayuda bastante. Y pues nada más, comencemos de una vez con el capítulo. Disfruten la teoría. Harry Potter. Los senderos que elegimos. Capítulo 34. Preparaciones en el juego. Parte 1. 10 de octubre de 1996. Osmeade. Harry estaba recostado de cabeza en el sofá, las piernas colgando por un lado y la mirada fija en el techo de madera rústica de la cabaña. El fuego en la chimenea crepitaba suavemente, llenando la habitación de un calor acogedor mientras afuera Oxmeade se hundía en el silencio de la tarde. Con un suspiro largo, ladeó la cabeza hacia donde Draco estaba sentado frente a una mesa llena de papeles, pergaminos y cálculos de ganancias. Entonces, ¿cómo van las cuentas en el centro comercial?, preguntó Harry, su voz saliendo con una mezcla de aburrimiento y cansancio. Draco levantó la vista, con un gesto serio que intentaba no delatar el leve orgullo que sentía. Excelente, respondió con calma, aunque un brillo en sus ojos lo traicionaba. Aunque nos estamos quedando sin suministros nuevamente. Harry resopló, enderezando un poco el cuerpo en el sofá para observarlo mejor. Eso es un problema, murmuró. Las ventas cada vez se están haciendo más grandes, y los locales principales están batallando para mantener el margen del mercado. Draco asintió lentamente, pasando una mano por su cabello perfectamente peinado. Es verdad, concedió. Pero pronto se solucionará, en cuanto la fábrica esté completamente acabada. Harry arqueó una ceja y, con una sonrisa traviesa, se acomodó mejor en el sofá. ¿Así que estás poniendo todas tus esperanzas en mi fábrica? Sí, dijo Draco sin dudar, casi desafiante. Porque fue la idea que presentaste como la salvación del inventario general. La risa de Harry llenó la cabaña, clara y despreocupada. Eso es cierto. No puedo negarlo. Se incorporó un poco y estiró el cuello, sonriendo. Y en un mes, según lo que ha dicho Ted, finalmente estará lista para empezar a funcionar. Draco suspiró profundamente, quitándose el peso invisible que parecía colgar de sus hombros. Ya es necesaria. Nos estamos quedando cortos, Harry. Muy cortos. El moreno se encogió de hombros, como si la presión que Draco sentía no lograra afectarlo en lo más mínimo. Todo se arreglará con la fábrica Draco, y si eso no es suficiente, cuando las otras sucursales fuera de Gran Bretaña finalmente abran, toda la presión se empezará a disipar. La respuesta no tranquilizó a Draco. De hecho, lo hizo mirarlo con una seriedad incómoda, como si no pudiera decidir si Harry estaba siendo imprudente o simplemente confiado. Esto se nos está yendo de las manos, dijo Draco finalmente, su tono cargado de frustración contenida. No sé cómo nosotros y la mesa directiva vamos a poder manejar todo el peso de tener una franquicia en múltiples países. Harry soltó una carcajada que lo hizo casi rodar del sofá. Lo haremos con paciencia y empeño, Draco. Lo miró con un destello en los ojos verdes que parecía invencible. Llegaremos a ese problema cuando llegue. Por el momento, hay que concentrarse en lo que tenemos enfrente. Y eso nos lleva a la siguiente cuestión, se enderezó por completo, ahora serio, y lo observó con interés. Las quejas al ministerio. ¿Qué pasó con eso? Draco bufó y se permitió una sonrisa socarrona. Varios lo han intentado, ya sabes, los dueños de las tiendas pequeñas que están perdiendo clientes.
Pero considerando que los productos que vendemos, aunque iguales, son diferentes en calidad y presentación, el ministerio los ha mandado por un tubo. No hacemos nada malo. Harry sonrió ampliamente, satisfecho, y negó con la cabeza. Lo esperaba, pero no pensé que los imbéciles envidiosos serían tan molestos. Es normal, considerando lo importante que se ha vuelto nuestro centro comercial. Respondió Draco, con un encogimiento de hombros elegante. Harry dejó escapar otra risa, con esa confianza que lo había acompañado desde que había tomado las riendas de este proyecto. Sí, pero era algo esperado. Todo lo que hago es un éxito. Draco arqueó una ceja con sorna, sus labios curvándose en una media sonrisa. ¿Ah, sí? ¿Y ese desastre con la chica de séptimo año también fue perfecto?, preguntó burlón. La expresión de Harry se agrió de inmediato, como si lo hubieran golpeado con un balde de agua fría. La chica. Un verdadero dolor de cabeza. Había tenido que desembolsar una buena cantidad de galeones para callar su diatriba sobre su reputación manchada. Incluso se había visto obligado a redactar un contrato mágico para obligarla a mantener silencio, porque la estúpida había empezado a victimizarse cuando había sido ella quien lo había buscado en primer lugar. Harry chasqueó la lengua con fastidio, el recuerdo arruinándole la paciencia. Draco, mientras tanto, se estaba riendo, disfrutando de ver a Harry incomodarse y molestarse. El moreno lo miró de reojo, con una chispa peligrosa en sus ojos. Si Draco quería jugar, él también podía hacerlo. Si sigues riéndote, Malfoy, dijo lentamente, con una sonrisa maliciosa, le diré a Hermione que te estás tirando a Noelle Stone, de Hufflepuff. El rostro de Draco se volvió pálido de inmediato. Eso no es lo que está pasando, Peverell, exclamó, escandalizado. No inventes mentiras o yo. Pero su amenaza murió al ver cómo Harry empezaba a reír a carcajadas, incapaz de detenerse. Dios, eso fue demasiado fácil, Draco. Lo señaló, disfrutando de su rubor. Es lindo ver lo mucho que te gusta Hermione. El rubio se puso rojo, el cuello subiéndole de color hasta las orejas, demasiado avergonzado para responder de inmediato. Te odio, Peverell murmuró finalmente, con una mezcla de rabia y vergüenza. Harry simplemente rió más fuerte, dejando que su buen humor borrara la incomodidad previa. Miró a Draco, aún ruborizado, y decidió suavizar un poco las cosas. Dixie, llamó, pronunciando el nombre lentamente. Una pequeña elfa doméstica apareció frente a ellos, con una sonrisa enorme en el rostro. ¿Llamó, maestro Harry?, dijo con voz chillona. Harry asintió con amabilidad. Sí, Dixie. ¿Crees que podrías traernos una pizza para mí y Draco? Por supuesto, maestro Harry. La elfa se inclinó, feliz, y desapareció con un chasquido. Los dos jóvenes se quedaron mirándose en silencio unos segundos, hasta que Draco arqueó una ceja. ¿Tu elfa doméstica? Harry asintió como si no fuera nada. Parece muy feliz sirviéndote, incluso si eres un capullo, dijo Draco, intentando recuperar terreno. Harry ni se inmutó. En su lugar, sonrió con sorna. Un capullo, Draco, que puede hacer que Hermione vuelva a odiarte. Bromeó, disfrutando de ver al rubio tensarse de nuevo. Draco no soportó más. Sacó su varita de un tirón y, con un movimiento elegante, hizo aparecer un pastel en su mano derecha. Sin pensarlo dos veces, se lo lanzó directo a Harry. El pastel voló por el aire como un proyectil mortalmente delicioso. Harry apenas tuvo tiempo de apartar la cabeza, pero no lo suficiente. La mitad del pastel explotó contra su mejilla y el costado de su frente, chorreándole crema y glaseado. Por un instante, el silencio llenó la cabaña. Draco lo miraba con la varita aún levantada, los labios temblando de contención. Harry, cubierto de pastel, lo observaba con expresión neutra, como si estuviera decidiendo si matarlo o reírse. Harry se pasó un dedo por la mejilla, probando la crema. Un completo idiota, Malfoy. Y entonces, sin previo aviso, se lanzó del sofá con un rugido de risa y corrió hacia la mesa. Draco apenas alcanzó a retroceder cuando Harry blandió un pedazo de pastel rescatado del suelo y se lo estampó en el pecho. Peverell, gritó Draco, ofendido, mientras miraba el desastre blanco y rosa extendiéndose por su túnica perfectamente planchada. «¿Oh, te molesta?», preguntó Harry con fingida inocencia, antes de hundirle otro pedazo en el hombro. Lo que siguió fue un caos absoluto. Draco intentó defenderse con la varita, pero Harry ya había abierto la nevera con un movimiento de mano y había sacado más restos de postres y dulces.
En cuestión de segundos, la elegante cabaña se transformó en un campo de batalla lleno de glaseado, crema, confites y chocolate. Draco, con el cabello rubio ahora pegado a la frente y salpicado de colores, jadeaba entre risas y gruñidos. «Te juro, beberé, que vas a pagar por esto», exclamó mientras lanzaba un hechizo que hacía levitar una jarra de leche hacia Harry. El moreno esquivó por poco, la jarra se estrelló contra la pared y el líquido se desparramó sobre las cortinas. Harry estaba doblado de risa, con la camiseta empapada y pegajosa, mientras Draco intentaba mantener la compostura sin éxito. Y justo en ese instante, cuando los dos estaban en medio de un desastre épico, sonó un chasquido. Dixie apareció con una enorme caja de pizza flotando sobre sus manos. «Aquí está su pizza, maestro Harry». La elfa sonreía radiante, como si no notara el caos alrededor. La escena se congeló. Harry y Draco la miraron, cubiertos de pastel de pies a cabeza. La habitación era un campo de batalla pegajoso. La pobre elfa, sin embargo, no parecía en absoluto sorprendida. Solo esperaba instrucciones. Harry, con un mechón de cabello cubierto en crema colgándole sobre la frente, levantó la mano con solemnidad. «Gracias, Dixie. Déjala en la mesa». La elfa asintió feliz, dejó la caja en medio de los papeles de negocios arruinados, y desapareció con otro chasquido. Draco parpadeó, mirando la pizza como si no supiera qué hacer. Luego soltó una carcajada inevitable, rendido. «Somos unos completos imbéciles», dijo, riéndose mientras se dejaba caer en una silla, con los restos de pastel deslizándose por su túnica. Harry, aún de pie, se limpió la cara con la manga y asintió con una sonrisa. «Sí, pero unos imbéciles con pizza». Abrió la caja con un movimiento exagerado, dejando salir el aroma irresistible de queso fundido y especias. Draco, sin poder evitarlo, tomó una rebanada y se la llevó a la boca, todavía cubierto de crema. Harry se dejó caer otra vez en el sofá, también con una rebanada en la mano, y miró el desastre alrededor. «¿Sabes algo, Malfoy?», dijo, con un tono entre serio y divertido. «Tal vez tengas razón. Tal vez esto se nos está yendo de las manos». Draco lo miró, masticando. «Oh, ¿ahora lo admites?». Harry sonrió de lado, quitándose un trozo de glaseado del cuello. «Sí. Pero si vamos a perder la cabeza en este negocio», dio un mordisco a la pizza y habló con la boca medio llena. «Prefiero hacerlo contigo». Draco lo observó unos segundos, sorprendido por la sinceridad en esa frase. Después rodó los ojos, aunque no pudo ocultar la leve sonrisa que apareció en su rostro. «Idiota sentimental. Sábelo todo perfeccionista». Ambos chocaron las rebanadas de pizza como si fueran copas de vino, y estallaron en carcajadas mientras seguían comiendo en medio de la cabaña hecha un desastre. Parte 2. La oficina del director de Hogwarts estaba sumida en un silencio solemne. Las decenas de artefactos mágicos que usualmente emitían destellos, zumbidos o campanilleos parecían haberse aquietado, como si reconocieran que su dueño necesitaba calma absoluta para su labor. El fuego en la chimenea chisporroteaba con un ritmo lento, y la pluma de plata descansaba sobre el escritorio, esperando ser usada. Dumbledore, con el ceño fruncido bajo sus lentes de media luna, estaba sentado mientras hojeaba lentamente el conjunto de pergaminos que tenía delante. Informes. Informes escritos con la caligrafía apretada y precisa de Severus Snape. Era una costumbre que él había exigido al hombre cuando le había dado esta misión. Cada interacción relevante con Harry debía ser descrita con detalle, cada palabra registrada. No tanto por desconfianza, o al menos eso se decía a sí mismo, sino por necesidad de vigilancia. Snape era un agente doble, y un hombre de emociones volátiles. Su juicio estaba contaminado por resentimientos y viejas cicatrices. Y, sin embargo, era en quien más confiaba para esta delicada tarea. Pero esa confianza no bastaba. Algo en todo esto se sentía mal, el sentimiento había estado en su pecho durante semanas, y finalmente había explotado esta noche. Dumbledore apoyó los codos en el escritorio, juntó las manos frente a sus labios y releyó el último informe con una atención febril. El muchacho ha mostrado cierta apertura. Desconfía aún, como es natural, pero ya no rehúsa mis comentarios con el mismo desprecio. Se ha permitido escucharme, incluso cuando lo reprendo. He mantenido la dureza necesaria para no despertar sospechas entre los demás, pero al mismo tiempo he sembrado la noción de que soy su único aliado adulto dentro del castillo capaz de comprender lo que atraviesa. Harry reconoce, aunque no lo dice, que nuestras conversaciones son distintas de las que tiene con cualquiera de sus amigos. Está empezando a confiar. Perfecto.
Demasiado perfecto. Dumbledore cerró los ojos y se recostó en su sillón. Conocía a Severus. Conocía su temperamento, sus debilidades. No podía negar que había en él un instinto protector hacia Harry, un eco de lo que alguna vez sintió por Lily. Pero precisamente por eso, esperaba resistencia. Una mezcla de rabia y ternura que debería tener cada interacción. Sin embargo, los informes no mostraban esa lucha interna. Snape describía sus avances con la precisión de un alquimista que mide los ingredientes de una poción. Una gota de confianza, un gramo de apertura, una pizca de complicidad. Todo en el punto exacto. Todo como él, Albus, lo hubiera diseñado en un plan perfecto. Y ese era el problema. Porque Snape nunca había sido perfecto y mucho menos lo era Harry. Algo no cuadra, murmuró, como si Fawkes, dormido en su percha, pudiera ofrecerle una respuesta. Pasó al primer informe de la pila, escrito meses atrás, cuando encargó a Snape acercarse al muchacho en las lecciones de oclumancia. En aquel entonces, esperaba leer sobre choques, tensiones, resistencia. Snape detestaba a Harry y Harry detestaba a Snape. La dinámica no podía cambiar en un par de semanas. Y, en efecto, el primer pergamino hablaba de fricciones. El joven se muestra hostil. Rehúsa mis consejos, me acusa de parcialidad. Apenas tolera mi presencia. No obstante, percibo que presta atención en silencio a ciertos comentarios cuando imagina que no lo observo. Eso sí sonaba a Severus. Sonaba auténtico. Pero a medida que avanzaba en la cronología, la resistencia de Harry se desvanecía con demasiada fluidez. El tercer informe hablaba de diálogos esporádicos en los pasillos. El sexto, de un breve momento de sinceridad durante la práctica de oclumancia. Y para el décimo, Snape ya describía con naturalidad cómo Harry lo buscaba en privado. Demasiado rápido. Demasiado lineal. Dumbledore suspiró hondo, sus dedos tamborileando sobre el escritorio. La verdad era que él mismo había anticipado que Harry se resistiría con más fuerza. El muchacho era desconfiado, visceral. No se entregaba con facilidad a nadie, mucho menos a quien lo había humillado durante años en clase. Lo que debía ser una cicatriz en la mente del joven. Entonces, ¿cómo podía confiar tan pronto? No. No podía. Lo que veía aquí no era confianza natural, sino confianza relatada. Narrada en los términos que él, Albus, deseaba. Su mirada se endureció. Severus sabía muy bien lo que él esperaba leer. Y, al parecer, había decidido dárselo palabra por palabra. Dumbledore dejó el último informe a un lado y se levantó, caminando lentamente hacia la ventana. Afuera, el cielo nocturno estaba cubierto de nubes, y Hogwarts dormía bajo su sombra. El anciano mago alzó una mano hacia el cristal, como si buscara respuestas en la oscuridad. Había confiado demasiado en Severus durante demasiados años. Sabía que su lealtad se cimentaba en un juramento antiguo, en un amor perdido, en una culpa que nunca lo dejaría en paz. Pero también sabía que la culpa podía transformarse en deseo de redención, y que la redención podía torcerse en obsesión. ¿Y si Severus ya no solo protegía a Harry por deber hacia Lily? ¿Y si había empezado a verlo como algo propio? ¿Y si era el caso, desde cuando su lealtad se había torcido? El pensamiento lo incomodó. Chasqueó la lengua, fastidiado. Era ridículo imaginar a Severus rebelándose, ¿no? Sabía que el hombre lo odiaba y lo despreciaba por todo lo que lo había hecho hacer a lo largo de los años. Pero incluso con eso, él era, al fin y al cabo, su perro más fiel. Severus podía gruñir, protestar, incluso morder, pero siempre regresaba a su dueño. Y sin embargo, escapar de su cadena, repitió en voz baja, probando las palabras en sus labios. Si Harry lograba lo que él no había logrado en años, inspirar verdadera lealtad en Snape, ¿qué significaba eso? ¿Que su perro había encontrado otro amo? ¿O que estaba cansado de vivir atado a la cadena que él, Albus, le había puesto al cuello? El director cerró los ojos con fuerza. La sola idea le producía una punzada de ira, fría y contenida. Él no podía permitirse perder a Severus. No solo porque lo necesitaba como espía, como protector, como herramienta indispensable en la guerra. Sino porque, en el fondo, lo consideraba suyo. Sí, Severus era un hombre libre, al menos en apariencia. Pero en la práctica, su voluntad había estado al servicio de Dumbledore desde que pronunció aquel juramento. Lo había moldeado, dirigido, contenido. Era un peón valioso en el tablero, pero también era algo más. Era su perro guardián, siempre al alcance de la correa. Y ahora, los informes sugerían que el perro estaba mirando hacia otro lado. Que estaba olfateando una nueva libertad.
Una libertad encarnada en Harry Peverell. Dumbledore apretó los puños tras su túnica. Le desagradaba profundamente esa posibilidad. No porque temiera perder poder, o no solo por eso, sino porque implicaba que Harry estaba influyendo en lugares donde él no había previsto. Harry tenía libertad este año gracias al trato que habían hecho, pero eso no significaba que fuera a dejar que hiciera lo que quisiera y arruinara sus planes. Si estaba influyendo en Severus, tratando de pasarlo a su lado y darle la espalda en el proceso, era algo que no se podía tolerar. Volvió al escritorio y tomó de nuevo el último pergamino. Lo leyó palabra por palabra, como si esperara descubrir en la tinta alguna trampa, alguna ironía oculta. Pero no había nada. Solo la perfección fría de un relato escrito para satisfacer a su lector. Y allí estaba la respuesta. No era lo que Severus sentía. Era lo que Severus quería que él creyera. El director dejó caer el pergamino sobre la mesa. Entonces, ¿qué escondes, Severus?, susurró. Fawkes abrió un ojo, como si despertara un instante para contemplar a su amo, y luego volvió a dormitar. Dumbledore permaneció inmóvil durante un largo rato, con la vista fija en los informes. Finalmente, decidió que no podía dejar la duda pudriéndose en su mente. No con todo lo que estaba en juego. Tendría que confrontarlo. No directamente, no con acusaciones. Severus era demasiado orgulloso, demasiado astuto. Se cerraría de inmediato si se sentía atacado. No. Tendría que probarlo, observarlo con más cuidado, forzarlo a mostrar la verdad detrás de esas palabras perfectas. Tal vez una conversación casual, tal vez una prueba sutil durante su próxima reunión. Algo que revelara si Severus estaba realmente donde debía estar. Por ahora, guardó los pergaminos en el cajón inferior de su escritorio, cerrándolo con un hechizo de sellado. Se sirvió un vaso de hidromiel de la botella que guardaba para las noches largas y, mientras bebía un sorbo lento, se permitió admitir lo que lo carcomía. No era solo desconfianza. Eran celos. Celos de que Harry, con su juventud calculadora y su parecido a Lily, pudiera despertar en Severus un sentimiento que él, Albus, había manipulado durante años sin nunca poseerlo por completo. Ese perro fiel podía estar cansándose de su amo. Y él no estaba dispuesto a perderlo en este punto de la partida de ajedrez. No, Severus murmuró, con un brillo frío en los ojos. No olvidarás de quién eres. El fuego de la chimenea crepitó como si respondiera a la promesa. Se sirvió lo último del vaso de hidromiel y lo bebió de un trago. Luego volvió al escritorio, extendió la mano sobre el último pergamino y lo dejó arder entre sus dedos con un hechizo simple. Observó cómo las llamas devoraban la tinta perfecta de Snape, cómo las frases se deshacían en humo. Cuando la ceniza cayó en silencio sobre la madera, el director se recostó en su silla y cerró los ojos. Tenía un plan. Harían falta paciencia y astucia, pero descubriría la verdad. Y si resultaba que su perro fiel deseaba a otro amo, entonces decidiría si lo encadenaba de nuevo o lo dejaba correr hasta agotarse. Pero algo sí estaba claro. No permitiría que Harry Peverell lo arrebatara de su lado. Dumbledore abrió los ojos, y la determinación brilló detrás de las medias lunas de sus gafas. Con suerte, pronto sabría qué era lo que realmente lo estaba molestando. Y cuando lo supiera, actuaría. La oficina volvió a llenarse de silencio. Afuera, el viento golpeó los ventanales con un susurro inquietante, como si el castillo mismo presintiera que algo oscuro empezaba a gestarse en el corazón del anciano director. Parte 3. 15 de octubre de 1996. Los pasos de Draco resonaban en los pasillos de piedra de Hogwarts con una cadencia tranquila, casi solemne. No había prisa en su andar, y sin embargo, tampoco había un atisbo de duda. Caminaba con seguridad, como alguien que sabía exactamente hacia dónde iba, como alguien que conocía su lugar en aquel viejo castillo lleno de historias, rumores y memorias. Las antorchas que iluminaban las paredes proyectaban sombras largas sobre su figura, y a cada tramo de corredor se encontraba con rostros conocidos. Lo primero que notaba eran las miradas. Miradas que antes lo hubieran observado con recelo, con desconfianza o, en el mejor de los casos, con un respeto distante por su apellido. Pero ya no. Desde hacía meses, desde el semestre anterior, algo había cambiado en la manera en la que Hogwarts lo veía. Los Slytherin le sonreían con naturalidad, inclinaban apenas la cabeza como quien reconoce al líder de su casa. Y lo curioso era que esas sonrisas ya no estaban teñidas de conveniencia ni de miedo, sino de auténtico orgullo. Lo más sorprendente para él era que también veía sonrisas más allá de los límites verdes y plateados de Slytherin.
Estudiantes de Gryffindor que en otro tiempo apenas le habrían lanzado una mirada desconfiada ahora los saludaban con un gesto amistoso. Hufflepuffs que antes habrían preferido ignorarlo lo recibían con cordialidad. Ravenclaws que alguna vez lo habrían analizado con frialdad ahora intercambiaban con él saludos medidos, pero genuinos. No todos, claro está, porque Hogwarts nunca dejaría de tener a los arrogantes, a los intolerantes de siempre, pero el cambio era innegable. Draco pensaba que, si alguien le hubiera dicho años atrás que caminaría por estos pasillos recibiendo sonrisas de casas distintas a la suya, se habría reído con sarcasmo. Y sin embargo, ahora, aquella era su realidad cotidiana. Y lo mejor de todo, le gustaba. Inspiró hondo mientras doblaba hacia un pasillo que conocía de memoria. El aire del castillo olía a cera, a polvo antiguo y a vida estudiantil. Pergaminos recién usados, pociones burbujeando en calderos lejanos, risas apagadas de algún grupo a la distancia. Ese olor, esa mezcla de lo cotidiano y lo mágico, le resultaba reconfortante. Hogwarts se había convertido en algo más que un lugar para él. Era un escenario donde había logrado algo que nunca pensó posible. Desde el semestre anterior, su estatus había crecido no solo dentro de Slytherin, sino en toda la escuela. En su casa, era sin duda el príncipe, el líder natural, aquel al que los más jóvenes observaban con admiración y al que los mayores escuchaban con respeto. El apellido Malfoy había pesado sobre él desde siempre, pero ahora ese peso se sentía diferente. Ya no era una carga, sino un estandarte que llevaba con orgullo, porque había aprendido a darle su propio significado. Y en el resto de la escuela, algo más grande había ocurrido. Había logrado lo que pocos imaginaron posible. La unidad entre las casas. Recordó con una sonrisa cómo había nacido aquella idea que hoy parecía tan evidente. Una reunión semanal, con representantes de cada casa, para hablar de los problemas, de los roces, de lo que podían mejorar. En un principio, muchos lo miraron con desconfianza, creyendo que sería una excusa para que los Slytherin tomaran ventaja. Pero con paciencia, con astucia, y con una sorprendente sinceridad respaldada por sus esfuerzos contra Umbridge en el semestre anterior, había demostrado que su intención era genuina. Y ahora, esas reuniones no solo existían. Eran esperadas, celebradas, y habían comenzado a cambiar la forma en que Hogwarts funcionaba. Claro que había problemas, claro que siempre había alguien que quería provocar, que se resistía a la idea de fraternizar con los de las otras casas. Los intolerantes estaban en todas partes, Gryffindors altivos, Ravenclaws engreídos, Hufflepuffs testarudos, Slytherins que aún se aferraban a prejuicios. Pero la diferencia era que ahora esos conflictos no se escondían bajo la alfombra. Se hablaban, se discutían, y en muchos casos, se resolvían. Draco se sorprendía de sí mismo cada vez que lo pensaba. Nunca habría imaginado que terminaría siendo el rostro visible de una Hogwarts unida. Nunca habría imaginado que la gente de todas las casas lo vería como alguien que realmente velaba por la escuela. Y la verdad era que lo disfrutaba. No solo por el poder que conllevaba, sino porque, en el fondo, lo hacía feliz. Su vida escolar nunca había estado mejor. Y lo curioso era que fuera de la escuela tampoco dejaba de mejorar. Pensó en Harry. Pensó en los negocios que habían levantado juntos, en cómo habían logrado llevar algo que parecía un simple experimento a un proyecto sólido, rentable y en constante crecimiento. Era extraño. Harry, su antiguo rival, se había convertido en un socio, en un aliado, en alguien con quien podía hablar de cosas que iban mucho más allá de Hogwarts. Y, de alguna forma, esa alianza y amistad le había dado estabilidad, le había dado dirección. Su felicidad nunca había sido tan constante. Dobló una última esquina, y la brisa fresca de los jardines lo recibió con una caricia en el rostro. Allí estaba el viejo árbol que ya se había vuelto parte de su rutina. El mismo árbol bajo el que se encontraban semana tras semana, en un rincón apartado, casi como si el castillo mismo los protegiera con discreción. Y allí los vio. Hermione, con un libro sobre las rodillas, levantó la vista al escucharlo llegar. Luna, recostada boca arriba sobre el césped, miraba el cielo como si buscara constelaciones invisibles. Neville estaba sentado cerca, con una maceta entre las manos y esa sonrisa calmada que siempre llevaba cuando estaba cerca de plantas. La alegría que sintió Draco fue tan intensa que ni siquiera intentó disimularla. Sus labios se curvaron en una sonrisa franca, luminosa, de esas que rara vez mostraba. Porque no solo su vida era mejor que nunca, sino que ahora tenía algo que jamás había creído posible. Amigos. Amigos de verdad. Personas que lo aceptaban como era, que lo apreciaban más allá del apellido Malfoy, más allá de las viejas sombras.
Draco saludó a Hermione, cerrando el libro con suavidad. Llegas justo a tiempo, añadió Neville con tono amable. Luna no se incorporó, pero agitó una mano en el aire, como si saludara al sol y a él al mismo tiempo. Draco caminó hasta ellos y se dejó caer junto al grupo, acomodándose contra el tronco del árbol. La charla habitual no tardó en surgir, ligera, divertida, llena de comentarios que se mezclaban con risas. Hablaron de clases, de algún profesor que había hecho una excentricidad, de las ocurrencias de los más jóvenes. Luna comentó algo sobre los niños en los armarios de escobas que, según ella, se habían vuelto más activos, y Neville le contó sobre una planta que florecía solo bajo la luz de la luna llena. Hermione, por supuesto, añadió datos académicos, aunque cada tanto dejaba escapar una carcajada genuina cuando alguno de los otros decía algo gracioso. Draco escuchaba, respondía, reía también. Y en medio de aquella conversación, se dio cuenta de lo mucho que había cambiado. Antes, habría estado preocupado por la imagen, por mantener el control, por no mostrarse demasiado humano. Ahora, simplemente disfrutaba. El tiempo pasó con la suavidad de la brisa que agitaba las hojas del árbol. Hasta que, como siempre ocurría, llegó el momento de separarse. Tengo que ir al invernadero, dijo Neville mientras se ponía en pie y levantaba la maceta. Una flor especial está a punto de abrirse, y no quiero perderlo. Yo iré contigo, añadió Luna con una sonrisa soñadora. Quiero ver cómo se abre. Quizá esa flor tenga un efecto interesante. Se despidieron con la naturalidad de quienes saben que volverán a encontrarse pronto. Y entonces, bajo el árbol, quedaron solo dos: Draco y Hermione. El silencio se instaló entre ellos tras la partida de Neville y Luna, pero no era incómodo. Al contrario, tenía un matiz expectante, como si el aire cargado de hojas y brisa contuviera palabras que ambos estaban pensando, pero que todavía no se atrevían a decir. Hermione, sentada con las piernas cruzadas sobre la hierba, acomodó el libro que había estado leyendo. Pasó los dedos sobre la portada de cuero con un gesto distraído, más pendiente de Draco que de las páginas. Él, recostado contra el tronco del árbol, había inclinado la cabeza hacia atrás, los ojos cerrados como si se dejara mecer por el sonido de las ramas moviéndose. Siempre que estamos aquí, parece que el mundo se detiene un poco, dijo ella de pronto, rompiendo la calma. Draco abrió los ojos lentamente y giró el rostro hacia ella. Sus labios se curvaron en una media sonrisa. ¿Detenerse? No lo sé, para mí, más bien parece que el mundo sigue girando, pero de una forma menos insoportable. Hermione dejó escapar una leve risa, breve, pero auténtica. Eso suena bastante a ti. Siempre encontrando una manera elegante de decir lo que otros resumirían en es agradable. Draco arqueó una ceja. ¿Estás diciendo que soy complicado? Estoy diciendo que te gusta sonar complicado, respondió ella, mirándolo de reojo, con ese brillo astuto que aparecía en sus ojos cuando disfrutaba de una discusión ligera. Él sostuvo la mirada un instante más de lo necesario. Era curioso, pensó Draco, lo fácil que le resultaba hablar con ella ahora. Años atrás, cualquier conversación con Hermione habría sido un duelo verbal, una oportunidad de lanzar un comentario venenoso. Pero ahora todo era distinto. Ella no lo miraba como el Malfoy arrogante, sino como alguien que había cambiado, como alguien en quien valía la pena confiar. Y eso, de alguna forma, lo desarmaba. Quizá tengas razón, admitió al fin, encogiéndose de hombros. Pero míralo de esta manera. Si sueno complicado, al menos no me confunden con un Gryffindor simplón. Hermione rodó los ojos, aunque la sonrisa que se dibujó en su rostro suavizó el gesto. No puedes evitarlo, ¿verdad? Siempre tienes que lanzar alguna puya a los Gryffindor. Tradición familiar, replicó Draco con fingida solemnidad. Sería una falta de respeto a mi linaje no hacerlo. El comentario los hizo reír a ambos, y por un instante, la tensión se deshizo en aquella risa compartida. Sin embargo, en cuanto el eco de sus carcajadas se apagó, el silencio regresó, más denso esta vez. Hermione bajó la mirada hacia el libro, aunque no lo abrió. ¿Has pensado en lo que harás cuando terminemos Hogwarts?, preguntó con tono casual, aunque su voz tenía un trasfondo de verdadera curiosidad. Draco la observó en silencio. Esa era la pregunta que todos estaban empezando a hacerse, la pregunta que pesaba sobre ellos como una sombra. El futuro. Un año más y ya no serían estudiantes. Ya no tendrían la protección del castillo, ni las rutinas de las clases, ni la certeza de un lugar al que volver cada septiembre. Sí, respondió con sinceridad. Lo he pensado mucho. Tengo los negocios con Harry, y eso me da cierta seguridad. Pero también, siento que todavía no tengo claro qué papel quiero desempeñar.
Hermione lo miró con interés. ¿Qué quieres decir? Él se acomodó mejor contra el tronco, buscando palabras. Toda mi vida, Hermione, se me dijo lo que debía ser. Un Malfoy, orgulloso, fuerte, alguien que mantuviera intacto el legado familiar. Y ahora que, de alguna manera, he logrado ser líder, pero a mi manera, empiezo a preguntarme, ¿qué quiero yo, de verdad para mi vida? Hermione lo escuchó con atención, inclinando apenas la cabeza. Había en su expresión una mezcla de ternura y respeto. Eso es un paso enorme, Draco. Preguntarte lo que quieres, y no solo seguir el camino trazado. Él soltó un suspiro breve. ¿Y tú? ¿Ya lo tienes claro? Hermione dudó un momento antes de responder. Creo que sí. Siempre he sabido que quiero trabajar en el ministerio, reformar leyes, hacer que la sociedad mágica sea más justa. Pero, últimamente me he dado cuenta de que quiero algo más. ¿Más? Sí. Ella bajó la mirada hacia sus manos, que jugueteaban con el borde del libro. Quiero sentir que no solo estudio, que no solo trabajo, quiero sentir que vivo. Que hay algo, o alguien, que me haga recordar que la vida no es solo luchar por lo correcto, sino disfrutarla. Las palabras quedaron suspendidas entre ellos como un susurro vulnerable. Draco las recibió en silencio, notando cómo algo se agitaba dentro de él. Eso suena. Buscó la palabra adecuada. Honesto. Hermione levantó la vista hacia él, y por un instante, sus ojos se encontraron con una intensidad que los dejó sin habla. Era como si en ese cruce silencioso de miradas se revelara algo que ninguno de los dos se había atrevido a decir. Draco apartó la vista primero, pero no con incomodidad, sino con un gesto casi tímido que rara vez mostraba. Tal vez sea más fácil de lo que crees, dijo con voz baja. Hermione frunció ligeramente el ceño, intrigada. ¿El qué? Encontrar ese alguien que haga que las cosas se sientan más vivas. El corazón de Hermione dio un salto extraño, inesperado. No respondió de inmediato. En lugar de eso, se inclinó hacia atrás, apoyando la espalda en el tronco del árbol, imitando la postura de él. Sus hombros quedaron casi rozándose. El sol, que comenzaba a descender, bañaba sus rostros con un resplandor dorado. Y en medio de esa luz, el silencio se volvió más elocuente que cualquier palabra. ¿Sabes qué es lo curioso? Preguntó Hermione al fin, rompiendo la calma con una voz suave. ¿Qué? Que nunca pensé que estaría aquí, contigo, hablando así. Que tú y yo alguna vez seríamos tan buenos amigos. Draco sonrió, ladeando la cabeza. Créeme, Granger, yo tampoco. Ambos rieron suavemente, pero esta vez no había ironía, ni burla, ni distancia. Solo había complicidad. Hermione giró el rostro hacia él, lo bastante cerca como para notar el brillo gris de sus ojos, lo bastante cerca como para sentir que, con un movimiento más, el espacio entre ellos desaparecería. Draco sostuvo su mirada y, por primera vez en mucho tiempo, se permitió no pensar, no planear, no medir. Solo sentir. No se besaron. Ninguno de los dos movió lo suficiente para romper esa línea invisible. Pero no hacía falta. En ese instante, en esa cercanía, algo había cambiado. Algo había nacido. Un inicio, frágil pero innegable. El sonido distante de las campanas del castillo marcó la hora, y ambos reaccionaron al mismo tiempo, como si un hechizo invisible se rompiera. Hermione se puso de pie, recogiendo su libro, mientras Draco se levantaba con calma. Será mejor que volvamos, dijo ella, aunque su voz sonaba un poco más baja de lo normal. Sí, respondió él, sin apartar la mirada de ella. Pero, me alegra que nos hayamos quedado solos. Hermione sonrió, un poco nerviosa, un poco encantada. A mí también. Caminaron juntos de regreso al castillo, y aunque ninguno dijo una palabra más, el silencio ya no era el mismo. Era un silencio lleno de promesas. Y tal vez, el comienzo de algo más grande. Parte 4. La pluma de Severus se deslizaba con torpeza sobre el pergamino, dejando un rastro de tinta irregular que casi parecía sangrar en cada palabra mal trazada. La lámpara de aceite que ardía a un costado de su escritorio crepitaba con un sonido bajo y constante, llenando de sombras temblorosas las paredes revestidas de piedra. La oficina, como siempre, olía a hierbas secas, pergaminos envejecidos y un tenue dejo metálico de ingredientes recién molidos. Sin embargo, lo que verdaderamente dominaba el ambiente no eran los aromas, ni la penumbra, sino la figura del hombre encorvado sobre los papeles. Severus Snape tenía los ojos hundidos en unas ojeras casi violáceas, la piel cetrina más pálida de lo habitual y un tic involuntario en las manos que delataba la tensión acumulada en sus músculos.
Estaba revisando los trabajos de sus alumnos de quinto año, pero cada línea le parecía idéntica a la anterior. Las palabras se desdibujaban, como si la tinta se mezclara con su propia fatiga. Suspiró. El aire salió de sus labios con un silbido áspero, como el que produce una puerta oxidada al abrirse. Cerró los ojos un instante, pero el descanso fue ilusorio. En cuanto los párpados descendieron, imágenes sombrías de máscaras, conjuros verdes y gritos apagados volvieron a presentarse en su mente. Abrir los ojos fue un alivio. Volver al tedio de los pergaminos era más soportable que lidiar con los fantasmas de la vigilia. Se inclinó hacia adelante, presionando la frente contra la mano huesuda. El dolor en las sienes palpitaba, lento pero insistente. Se obligó a volver a escribir una nota al margen. Mejorar la consistencia. Poción demasiado líquida. La puerta se abrió sin previo aviso. El sonido de la bisagra chirriante hizo que Severus levantara la cabeza de golpe. Su mirada, afilada por la costumbre de reprender intrusos, se suavizó apenas al reconocer la figura en el umbral. Harry. El muchacho cruzó la estancia con paso seguro, aunque su expresión revelaba algo más que una simple visita. Sin pedir permiso, se sentó en la silla frente al escritorio. Severus arqueó una ceja con un gesto que era mitad burla, mitad desconcierto. ¿Entonces te has equivocado de hora, o tienes algo que contarle a tu viejo profesor de pociones?, murmuró con ironía, dejando la pluma a un costado. El comentario, tan inesperadamente ligero, no parecía encajar con su semblante sombrío. Harry, sin embargo, no sonrió. Negó lentamente con la cabeza, los ojos verdes fijos en los de su interlocutor. Podríamos decir que sí, pero eso sería una mentira. Y sabes que mentir no me gusta. Severus entornó los ojos, evaluando cada palabra. Un destello breve de diversión cruzó por su rostro, aunque más apagado que de costumbre. ¿Oh, en serio? Entonces, si no vas a mentir, dime, ¿qué te trajo a mi oficina hoy? No nos tocaba ninguna lección de oclumancia. La diversión se desvaneció de su rostro en cuanto vio la expresión de Harry. Sería, firme, carente de cualquier atisbo de juego. Tú, Severus, dijo el joven con voz baja, casi grave. Tú eres quien me ha traído aquí. El profesor parpadeó, genuinamente desconcertado. ¿Yo? Preguntó, ladeando apenas la cabeza. Sí. Tú, y tu aparente falta de sueño en estas últimas semanas. El silencio cayó sobre la oficina como una capa de plomo. Severus dejó de revisar los pendientes que tenía frente a sí, apoyando lentamente la espalda contra el respaldo de la silla. Oh, eso, murmuró con un gesto casi desdeñoso. Pensé que hablabas de otras cosas. Es solo cansancio, Harry. Ya pasará. Intentó sonar sincero, incluso despreocupado, pero el tono carecía de convicción. Harry lo notó al instante. ¿Cansancio?, replicó con frialdad. Entonces, las redadas de mortífagos frustradas, los conflictos entre hombres enmascarados en toda Inglaterra, ¿son un invento de los magos? La voz del muchacho cargaba con un filo inusitado, como si cada palabra fuera una acusación. Severus se encogió de hombros con fingida indiferencia. Podría ser. El comentario pretendía sonar divertido, pero Harry tuvo suficiente. Sin decir nada, sacó su varita. Un movimiento rápido y seco bastó para cerrar la puerta tras él con un chasquido metálico. Luego, un segundo giro de muñeca levantó un hechizo bloqueador. La tercera invocación ensordeció la sala. Ningún sonido entraría ni saldría. Severus lo observó en silencio, con los labios apretados. Quiero saber qué pasa, dijo Harry finalmente, con una calma peligrosa. Y lo quiero saber ahora. Durante un instante, Snape pareció debatirse entre la burla y el enfado, pero ambos se desmoronaron bajo el peso de la mirada del muchacho. Se frotó las sienes, exhalando un suspiro pesado. No es asunto tuyo, respondió con voz áspera. Harry no pestañeó. Lo es, si te está destrozando. El comentario cayó como un martillo. Severus lo miró con una mezcla de irritación y sorpresa. No estaba acostumbrado a que nadie se preocupara de esa manera. Guardó silencio. Harry esperó. Finalmente, el profesor apartó un par de pergaminos, como si necesitara despejar el escritorio antes de confesar algo que pesaba demasiado. Muy bien, murmuró al fin. No ganaré nada ocultándotelo más. Su voz se quebró levemente, apenas perceptible, pero Harry la notó. Estoy teniendo problemas para controlar a los mortífagos, confesó con amargura. La presión sobre mí es cada vez peor. Se inclinó hacia adelante, los codos sobre el escritorio, las manos entrelazadas como un muro entre él y el mundo.
Son una maldita bomba de tiempo, continuó, con voz más baja. Una que me esfuerzo por contener, pero que va a explotar tarde o temprano. El silencio que siguió fue denso, casi insoportable. Harry lo observó, midiendo la gravedad de cada palabra. ¿Eso es todo lo que te ha tenido así?, preguntó finalmente. Severus asintió sin levantar la vista. La respuesta no convenció a Harry. Su mirada se endureció, transformándose en un filo cortante. Mientes. La palabra resonó en la oficina, más poderosa que cualquier hechizo. Severus cerró los ojos, como si hubiera recibido un golpe directo en el pecho. La tensión entre ambos quedó suspendida en el aire, pesada, peligrosa. Harry no apartaba los ojos de Severus, su mirada verde cargada de una mezcla incómoda de desafío y preocupación. El silencio se había vuelto insoportable, más cortante que cualquier hechizo ofensivo. Algo más te está dejando en este estado, y quiero saber qué es, dijo con voz firme, cargada de autoridad inusual en alguien de su edad. Y por todos los cielos, Severus, más te vale que no me mientas. Porque estoy harto de verte miserable sin poder hacer nada. Snape dudó. Fue un parpadeo apenas perceptible, una titubeante contracción en las comisuras de sus labios, pero suficiente. Harry lo notó de inmediato. Sus ojos se entrecerraron. Es Dumbledore, ¿verdad? La leve grieta en la máscara de impasibilidad de Snape fue toda la confirmación que Harry necesitaba. El profesor exhaló despacio, como si el aire le pesara en los pulmones. ¿Qué te pidió ahora el bastardo?, insistió Harry, con un filo de rabia en la voz. Severus bajó la mirada al escritorio. Sus dedos, huesudos y manchados de tinta, juguetearon con la pluma como si fuera un salvavidas. Finalmente suspiró, resignado a aceptar que había sido descubierto. Nada, Harry, dijo con voz ronca, cargada de cansancio. Pero me temo que puede estar teniendo dudas sobre dónde están mis lealtades, después de un incidente, antes de que entraras a Hogwarts. Se detuvo, como si medir las palabras fuera un acto de supervivencia. Y si a eso le sumamos que los informes que le envío sobre el aparente acercamiento que tengo contigo no le están convenciendo, porque lo veo en su rostro, chasqueó la lengua, frustrado. La presión y la duda sobre mí se ha hecho más fuerte. Harry apoyó los codos sobre las rodillas, inclinándose hacia adelante. Lo observaba como si tratara de leer más allá de las palabras, buscando lo que Severus se negaba a revelar. Entonces es eso, murmuró el joven. Esa doble lealtad tuya que te está asfixiando. Severus apretó la mandíbula, incapaz de negarlo. No es tan simple. Sí lo es, replicó Harry, sin levantar la voz pero con la certeza grabada en cada sílaba. Algún día tendrás que decidir cuándo terminar con esto. No puedes seguir sirviendo a dos amos que se devoran mutuamente. Te va a destruir. El silencio volvió a caer, pesado, opresivo. Severus clavó la vista en el suelo, como si allí pudiera ocultar lo que no se atrevía a confesar. El juramento que lo encadenaba, la obligación irrompible que lo mantenía bajo la voluntad de Dumbledore. Sus labios se curvaron en un gesto casi amargo, resignado. Trataré de dormir más, Harry. Descansar, un poco mejor. Eso bastará. La respuesta era débil, pero fue lo único que se permitió. Harry lo observó largo rato, como si sopesara a la mentira disfrazada de promesa. Finalmente, dejó escapar una leve sonrisa. Eso es lo mínimo que puedes hacer para estar bien, dijo suavemente, como quien deja claro que no piensa soltar el asunto, aunque por ahora lo dé por cerrado. El muchacho se incorporó entonces, sacando un rollo de pergaminos arrugados de entre sus ropas. Los desplegó sobre el escritorio, empujando a un lado los deberes de pociones que Severus aún no había corregido. Y hablando de estar bien, ¿qué tal si vamos a las 3 escobas a tomar algo?, propuso con un brillo travieso en los ojos. Tengo descuentos. El profesor lo miró como si acabara de sugerirle que se lanzara a un pantano con Grindylows. Absolutamente no. Harry alzó las cejas, sonriendo con la paciencia de quien sabe que ya ha ganado. Claro que sí. Esto entra en la categoría de cuidarse y relajarse. Dijiste que ibas a intentarlo, ¿no? Pues yo me encargaré de que lo hagas. Severus entrecerró los ojos, evaluando si valía la pena discutir. El cansancio y la obstinación del chico lo derrotaron. Con un bufido, se puso de pie y recogió su capa negra del respaldo de la silla. Bien, pero esto te costará, Peverell. Harry sonrió ampliamente, disfrutando de la pequeña victoria. 14 puntos menos para Ravenclaw, bromeó, imitando el tono severo del profesor. Severus alzó una ceja mientras se acomodaba la capa. Tal vez 20. No me tientes.
El muchacho soltó una risa breve, ligera, la primera que había sonado en esa oficina en semanas. Se bajó del pupitre, estirándose, y siguió a Severus hasta la puerta. El aire en la habitación, cargado minutos antes de tensión, se había vuelto más liviano. Harry estaba satisfecho. Había logrado arrancar una sonrisa torcida y cansada, pero sonrisa al fin, a aquel hombre que cargaba con más sombras de las que cualquiera debería soportar. Severus podría estar mal, cargar con todo solo y pensar que estaba solo, pero no lo estaba. Lo tenía a él, y así como una vez él estuvo para escucharlo en su peor momento, esta vez él se encargaría de ayudarlo como él lo había hecho con él. Tal vez había tardado demasiado en actuar, abrumado por todo lo que implicaba este nuevo curso, pero nunca era tarde para intentar ayudar. Sonrió levemente mientras cerraba la puerta tras de sí, ya preparando el hechizo de glamour que usaría esta noche. Dentro del castillo podía moverse con cierta libertad, pero fuera de sus muros no debía dejarse ver a esas horas, y mucho menos acompañado de Severus Snape, quien para los demás no era más que un profesor más en Hogwarts. Ocultarse era esencial para no añadir más peso a la ya dura carga de su aliado y amigo. Quizás, con un poco de suerte, al finalizar ese año encontraría la forma de brindarle una ayuda más duradera, incluso de liberarlo, al fin, de las cadenas que lo mantenían atado. Dejando la puerta atrás, Harry reanudó su camino. Cuando ambos se adentraron en el pasillo, la oficina quedó nuevamente sumida en un profundo silencio. El aire, sin embargo, no permaneció quieto por mucho tiempo. Una perturbación invisible agitó las sombras, como si un viento frío hubiera cruzado la habitación cerrada. En un parpadeo, la figura de Albus Dumbledore se materializó en la esquina de la habitación, con el rostro iluminado por la tenue lámpara de aceite. Sus ojos azules, normalmente llenos de chispa, estaban vacíos. Ni Harry ni Severus habían notado su presencia. Había escuchado todo. Y en esa expresión inexpresiva, casi pétrea, se adivinaba que lo que había oído no lo había sorprendido, pero sí confirmado. El director permaneció allí un instante, el silencio de la oficina pesando como un secreto maldito. Luego, sin una palabra, se desvaneció en el aire, dejando tras de sí la perturbadora certeza de que nada de lo dicho había quedado oculto. Parte 5. 17 de octubre de 1996. El murmullo constante de calderos burbujeando llenaba el aula de pociones. El aire olía a humo acre, a especias dulzonas y a la inevitable mezcla de ingredientes en descomposición. Harry estaba inclinado sobre su mesa, observando con atención cómo la superficie de su poción se transformaba lentamente en un color perla que reflejaba el fuego tembloroso debajo. A su lado, las páginas abiertas del viejo libro de texto del príncipe mestizo que Severus le había dado por su cumpleaños parecían observarlo, cada línea escrita al margen como una sugerencia silenciosa que Harry ya había aprendido a interpretar. No necesitaba mirar a su alrededor para saber que el resto de la clase luchaba por mantener sus brebajes en algo mínimamente aceptable. Neville, varias mesas atrás, maldecía en voz baja mientras el humo púrpura de su caldero se elevaba en bocanadas sofocantes. Hermione agitaba con precisión pero con frustración evidente, pues la consistencia de su poción seguía siendo demasiado espesa. En cambio, la de Harry hervía suave, con un ritmo casi perfecto, liberando un vapor plateado que olía a limpio. Ah, Peverell, excelente. La voz de Slughorn retumbó por el aula con una mezcla de satisfacción y orgullo. Miren todos, miren esto. Justo la textura que pedía la receta, ni más líquida ni más viscosa. Maravilloso. Harry fingió una sonrisa humilde, como si el elogio le incomodara, aunque en el fondo sabía que había buscado exactamente esa reacción. Slughorn se acercó tambaleante con su paso pesado, el chaleco apenas capaz de contener su estómago redondeado. Observó el caldero de Harry con ojos brillantes, asintiendo repetidas veces. Eres un natural, chico. Un verdadero natural. Ya lo dije antes y lo repito. Tienes el mismo don que tu madre, Lily. Nunca olvidaré la manera en que dominaba hasta los brebajes más difíciles. Harry bajó la mirada hacia la superficie plateada de la poción, fingiendo modestia. Gracias, profesor. Supongo que es cuestión de paciencia, y de escuchar bien las instrucciones. Slughorn rió, esa risa profunda y algo ahogada que siempre acompañaba sus momentos de entusiasmo. Oh, modestia. Eso también lo heredaste. Pero no todos los estudiantes tienen tu toque, Harry. Créeme, lo sé. El profesor se giró para reprender a Cormac McLaggen, que agitaba con tanta violencia que estaba a punto de volcar todo el contenido sobre su mesa. Harry aprovechó el momento para aspirar el ambiente. Sabía que estaba un paso más cerca.
Durante semanas había cultivado esa posición de favorito, no solo en clase, sino quedándose después para ayudar a limpiar, escuchando las interminables anécdotas de Slughorn y haciéndolo sentir importante. Todo con un objetivo claro. Cuando la campana anunció el final de la clase, el aula estalló en un murmullo de alivio. Los estudiantes comenzaron a recoger sus cosas apresuradamente. Ron le lanzó a Harry una mirada que mezclaba asco y envidia que Harry ignoró. Hermione, la única de sus amigas originales, parecía resignada, como si hubiese aceptado que, pese a todo su estudio, Harry se había ganado el lugar que ella esperaba tener. «Peverell, ¿serías tan amable de quedarte un momento?». Slughorn lo llamó con un gesto. «Si no es molestia, claro». Harry sonrió apenas. «Por supuesto, profesor». Hermione lo observó con un destello de diversión antes de marcharse con Neville. Estaba claro que cuando tuvieran tiempo juntos, Hermione lo iba a volver a llenar de preguntas. Pero eso sería para más tarde, ahora era el presente y su misión seguía en su mente. Cuando el aula quedó vacía, Harry se puso manos a la obra. Recogió ingredientes caídos, limpió mesas y apagó los fuegos restantes, mientras Slughorn se dejaba caer en una silla con un resoplido satisfecho. «Eres un muchacho servicial, Harry», dijo el profesor, encendiendo su pipa y dejando que el humo se elevara en espirales pálidas. «No muchos estudiantes lo harían. Es refrescante». Bueno, Harry recogió un frasco de escarabajos triturados y lo devolvió a la estantería. «Supongo que todos aprendemos más si nos quedamos un rato extra. Y además, me gusta escuchar sus historias, profesor». Slughorn rió de nuevo, encantado. «¿Ves? Así es como uno progresa en la vida. Interés genuino. Eso siempre abre puertas». Harry dejó escapar una sonrisa calculada. «Y usted siempre tiene algo interesante que contar. No cualquiera puede decir que conoció a tantos magos y brujas importantes en sus mejores años». Slughorn infló el pecho como si Harry hubiera pronunciado un cumplido que llevaba tiempo esperando. «Ah, muchacho, eso es cierto. He tenido el privilegio de enseñar a muchos de los más notables, algunos llegaron a ministros de magia, otros a grandes investigadores». Su mirada se nubló por un instante, pero lo ocultó enseguida. «Sí, ha sido una vida llena de buenos recuerdos». Harry se aferró a esa palabra. «Recuerdos». Terminó de limpiar la última mesa y se acercó al escritorio del profesor. Slughorn lo miró con un destello de afecto que parecía reservado solo para él. Harry supo entonces que había construido la confianza que necesitaba. «Profesor», dijo en tono pensativo, fingiendo vacilación, ¿alguna vez pensó en lo importante que son sus recuerdos para nosotros? Para quienes venimos después, quiero decir. Slughorn arqueó las cejas, sorprendido. «¿Mis recuerdos?». Harry asintió. «Usted ha visto mucho, ha conocido a muchos, personas que ahora son parte de la historia. Imagino que a veces debe ser difícil cargar con todo eso solo para usted». El viejo parpadeó, incómodo. «Bueno, supongo que cada profesor tiene sus anécdotas». Harry inclinó la cabeza, como quien no quiere presionar demasiado. «No son simples anécdotas, profesor. Son piezas de un pasado que podría enseñarnos mucho». Dejó que su voz sonara admirativa, sincera. «Y usted es la única persona que puede guardarlas vivas». Por un momento, Slughorn no respondió. Aspiró profundamente de su pipa, soltando una nube que lo envolvió como un manto. Harry pudo ver la tensión en su mandíbula, el modo en que sus ojos se desviaban hacia un punto invisible en la pared. «Ya lo tiene presente», pensó Harry. «Ya sabe a dónde quiero llegar. Pero no lo diría aún. No en esta primera insinuación». En lugar de eso, Harry dejó escapar una leve risa. «Perdón, profesor, me pongo algo filosófico. Debe ser la influencia de Hermione. Ella siempre dice que la historia es lo más valioso que tenemos». Slughorn rió, aunque forzado. Sí, muy noble de su parte». Harry recogió su mochila y se la colgó al hombro. «Bueno, no quiero quitarle más tiempo. Pero gracias por dejarme quedarme. Aprendo más aquí que en cualquier libro». Slughorn lo observó con esa mirada paternal, cálida y orgullosa, aunque teñida de una sombra que Harry no pasó por alto. «Eres un buen chico, Harry. Muy parecido a tu madre». Ella también tenía esa chispa. Harry, en lugar de despedirse como siempre hacía, permaneció de pie frente al escritorio. Había visto la grieta, el leve temblor en la voz del viejo, la sombra en sus ojos al hablar de recuerdos. Supo que no habría mejor momento. Se aclaró la garganta. «Profesor, ¿puedo preguntarle algo más?». Slughorn levantó la vista, sorprendido. «¿Algo más?». «Claro, muchacho.
Harry se acercó un poco, bajando la voz. Es sobre Tom Riddle. El silencio cayó sobre la sala como una losa. La pipa de Slughorn se apagó en su mano, y el humo que quedaba se disolvió lentamente en el aire. Su rostro se tensó, y sus ojos parpadearon con un nerviosismo repentino. ¿Riddle? Repitió, con una risa forzada. Sí, claro que lo tuve en mi clase. Brillante muchacho, muy aplicado. Harry no lo dejó escapar con evasivas. Dumbledore me dijo que usted fue uno de sus profesores favoritos. Que confiaba en usted. Mintió sabiendo perfectamente que era algo que Slughorn siempre le gustaba de escuchar. Slughorn se removió en su asiento, incómodo. Encantador, sí. Persuasivo, muy persuasivo. Uno de esos estudiantes que sabe cómo caer bien. Como yo, entonces. Harry sonrió, fingiendo ligereza. El viejo no rió. Dejó la pipa sobre el escritorio y entrelazó los dedos, apretándolos con fuerza. Harry, hay temas que es mejor no revolver. Créeme, por tu propio bien. Harry lo miró fijamente, con esa intensidad verde que recordaba a Lily más de lo que Slughorn podía soportar. Profesor, sé que Tom Riddle le preguntó algo. Algo importante. Algo que usted nunca quiso contar. Slughorn palideció. No, negó con la cabeza, respirando con dificultad. Harry, eso no tiene nada que ver contigo. Sí lo tiene, replicó Harry, sin alzar la voz pero con firmeza. Dumbledore me dijo que era crucial. Que ese recuerdo puede salvar vidas. El profesor se levantó de golpe, como si el asiento le quemara. No lo entiendes. Exclamó, con la voz quebrada. Si supieras lo que significa, lo que yo permití. Harry avanzó un paso, no para intimidar, sino para acortar la distancia. No estoy aquí para juzgarlo. Ni para culparlo. Solo quiero entender. Slughorn apretó los ojos, como si deseara desaparecer. No, Harry, he pasado años intentando olvidar. Esa conversación fue mi mayor vergüenza. Harry esperó unos segundos, dejando que el silencio se convirtiera en una carga insoportable. Luego habló despacio, cada palabra golpeando con suavidad pero con precisión. Profesor, siempre me habla de mi madre. De lo brillante y buena que era. ¿Cree que ella se habría rendido si supiera que podía ayudar a salvar vidas? La mención de Lily fue como un hechizo. Slughorn se desplomó de nuevo en la silla, llevándose una mano al rostro. Sus hombros temblaban. Lily, susurró. Ella nunca habría permitido que yo me escondiera tras mis miedos. Harry se inclinó, con voz baja y sincera. Entonces hágalo por ella. No por mí, ni siquiera por Dumbledore. Por Lily. Un largo silencio se apoderó de la sala. El único sonido era el goteo de un frasco mal cerrado en la estantería. Slughorn permaneció inmóvil, con el rostro hundido en las manos. Cuando alzó la vista, tenía los ojos enrojecidos y húmedos. Con un movimiento tembloroso, abrió el bolsillo interior de su túnica y sacó un pequeño frasco de cristal. Lo sostuvo frente a sí como si pesara toneladas. Aquí está, murmuró. El recuerdo. El verdadero. Lo colocó sobre la mesa con manos trémulas, apartando la mirada como si no pudiera soportar verlo. Harry lo tomó con cuidado. La sustancia plateada se arremolinaba suavemente dentro, como un fragmento vivo del pasado. Sintió un escalofrío al sostenerlo. Lo que había perseguido durante semanas ahora estaba en sus manos. Gracias, profesor, dijo con solemnidad. Slughorn suspiró, derrotado. Cuídalo, Harry. Y, cuídese usted. Hay verdades que pesan más de lo que imaginas. Harry asintió. Guardó el frasco en el interior de su túnica, asegurándolo con firmeza. Sabía que lo que acababa de obtener no era solo un recuerdo, sino una de las piezas más importantes de la guerra contra Voldemort. Y aunque Dumbledore quería que se lo entregara sin verlo, sería un estúpido si no comprobara lo que había dentro de la memoria antes de dárselo al bastardo. Mientras se despedía y se encaminaba hacia la puerta, Slughorn se quedó hundido en su silla, prisionero de su culpa y sus fantasmas. Harry, en cambio, salió con paso firme por los pasillos silenciosos de Hogwarts, sabiendo que había usado sus palabras como armas y que, gracias a ello, Dumbledore tendría la verdad que tanto buscaba una vez que él lo hubiera visto primero. Porque, el recuerdo era suyo. Y con él, la libertad de moverse por el castillo sin ninguna interrupción del maldito Dumbledore. Parte 6. La oficina del director de Hogwarts estaba sumida en una penumbra pesada, rota únicamente por la luz azulada que caía desde la ventana circular detrás del escritorio.
Las gárgolas que custodiaban la entrada permanecían inmóviles, y los retratos de los antiguos directores fingían dormir para no enfrentarse a la tempestad que emanaba del anciano que ocupaba la habitación. Albus Dumbledore estaba de pie, con las manos cruzadas detrás de la espalda, observando el cielo nocturno. La luna creciente colgaba sobre las torres del castillo como una media sonrisa torcida, y él sentía que lo desafiaba. Su reflejo en el cristal no mostraba al venerable sabio que el mundo veía. En su mirada brillaba una furia gélida, contenida a la fuerza bajo capas de autocontrol. Desde hacía días, aquella ira latía en su pecho, quemándole como un hierro candente. Había confirmado lo que tanto había temido, lo que en el fondo había sabido pero se había negado a aceptar. Su perro más fiel, el espía más leal, lo había traicionado. Severus Snape. Dumbledore entornó los ojos, recordando la escena con dolor contenido. Lo había escuchado, lo había visto. Aquella conversación con Harry, aquella complicidad entre los dos. Un vínculo tejido en la sombra, sólido, poderoso, que nada tenía que ver con la obediencia fría que siempre había esperado de Snape. ¿Desde cuándo? ¿En qué momento aquel hombre, marcado por el odio, por la culpa y por la necesidad de redención, se había permitido abrir su corazón al muchacho? Su mandíbula se tensó. ¿Dónde me equivoqué?, murmuró apenas, su voz cargada de veneno. ¿Fue en el instante en que confió demasiado? ¿Cuándo lo obligó a jurar y a vivir entre dos fuegos? ¿O acaso había sido cuando lo acercó a Harry finalmente el semestre pasado? La respuesta no importaba tanto como la consecuencia. Snape había cruzado una línea. Y aunque Dumbledore era un hombre paciente, aunque había pasado su vida ocultando la furia bajo sonrisas y palabras suaves, no podía ignorar lo ocurrido. Había querido matarlo esa misma noche. Torturarlo, obligarlo a suplicar, arrancarle de cuajo esa falsa lealtad. El anciano recordaba con claridad la fantasía que lo había asaltado. Severus arrodillado, la varita clavada en su garganta, la súplica en los labios. La imagen le resultaba dulce, casi reconfortante. Pero no podía. No todavía. Snape seguía siendo útil. Una pieza en el tablero, y las piezas útiles no se desperdiciaban hasta que dejaban de tener valor. Así lo había aprendido en toda una vida de guerra. Dumbledore se apartó de la ventana y caminó lentamente hacia su escritorio. Sus pasos eran suaves, pero la tensión en su cuerpo lo hacía parecer un depredador contenido. Se dejó caer en el sillón y apoyó los dedos sobre las sienes. La furia seguía allí, viva, pero su mente práctica se imponía poco a poco. ¿Qué hacer con él? No podía matarlo, no podía expulsarlo. No ahora. Pero tampoco podía dejarlo sin castigo. Una traición de esa magnitud exigía un precio. Y Albus Dumbledore siempre encontraba la forma de cobrar lo que se le debía. El anciano alzó la vista. El fénix, en su percha, lo observaba en silencio, los ojos brillando como carbones encendidos. El ave agitó las alas, incómoda, como si percibiera los pensamientos oscuros que cruzaban la mente de su amo. Dumbledore no le prestó atención. Un castigo. No cualquiera. Algo que le hiciera comprender que había cometido un error imperdonable, algo que lo doblegara sin destruirlo por completo. Algo que al mismo tiempo lo mantuviera útil. Entonces, una idea se encendió como una chispa en su memoria. La cueva. Se inclinó hacia adelante, apoyando las manos sobre el escritorio. Sus dedos tamborileaban lentamente, acompañando el hilo de sus pensamientos. Había encontrado aquel lugar hacía apenas unos días. Una caverna oculta en la costa, rodeada por el rugido del mar, marcada por una magia oscura tan antigua que incluso a él le había helado la sangre. Voldemort había dejado allí una pieza de su alma, un Horcrux, protegido por un encantamiento que requería beber un agua maldita. El líquido no podía ser conjurado ni removido. Para alcanzarlo, alguien debía beber hasta la última gota. Dumbledore había explorado el sitio, evaluado los riesgos, pero lo había dejado en suspenso. Había demasiados preparativos en la mesa, demasiadas piezas moviéndose en su plan maestro para agregar el dilema de cómo sortear las medidas de Voldemort. Y sin embargo, ahora lo veía claro. El sacrificio que la cueva exigía podía servirle como castigo. Snape sería esa pieza. El anciano cerró los ojos, dejando que la visión se formara con toda nitidez. Severus arrodillado junto al agua, obligado a beber hasta desfallecer, las manos temblorosas, los labios resecos, los ojos llenos de tormento. Los gritos de horror y sed retumbando en la caverna mientras el líquido maldito lo desgarraba desde dentro. Y él, Albus Dumbledore, allí de pie, observando, dejando que la lección se grabara en la carne y el alma de su espía traidor.
No lo mataría. No todavía. Pero el sufrimiento sería tan grande que desearía estar muerto. Y al mismo tiempo, la misión avanzaría. Obtendrían el Horrocrux, el plan seguiría su curso. 2 pájaros de un tiro. La frialdad con la que la idea lo llenaba de calma lo sorprendió a sí mismo. No era un hombre ajeno a las emociones, pero había aprendido a dominarlas, a convertirlas en herramientas. Ahora su furia se transformaba en estrategia. La traición de Snape no había destruido nada. Al contrario, le había mostrado un nuevo camino. El anciano volvió a mirar por la ventana. Esta vez, sus labios se curvaron en una sonrisa tenue, casi invisible. «Serás castigado», Severus susurró. «Y al hacerlo, me ayudarás a acabar con nuestro enemigo». El Fénix soltó un lamento bajo, como si reprochara las palabras. Dumbledore no lo escuchó. Ya no importaban sus dudas, ni la cercanía indebida entre Snape y Harry. Eso lo controlaría más adelante. Ahora tenía un plan. Una pieza que lo había decepcionado sería también la que sellaría la próxima victoria. La noche siguió avanzando, y el anciano se quedó allí, contemplando el horizonte. Su furia seguía viva, pero ahora estaba encauzada. Y cuando Dumbledore lograba encauzar algo, nada en el mundo podía detenerlo. Parte 7. 21 de octubre de 1996. Mansión Malfoy. El reloj antiguo del salón marcaba con un golpeteo constante cada segundo que se perdía en el aire. Las agujas se movían con la misma calma pesada con la que Narcisa Malfoy llevaba horas sentada en aquel amplio salón de la mansión. Los rayos de la tarde se filtraban entre las cortinas gruesas, tiñendo el mármol y los muebles de una luz ámbar que parecía suspender el tiempo en un sopor casi solemne. Pero ella no estaba perdida en la pereza de un día cualquiera. Había estado trabajando. Frente a ella, sobre la mesa baja del salón, descansaban varios cuadernos de cuentas, pergaminos con cifras apretadas, y un catálogo con los posibles diseños de los nuevos menús que muy pronto se pondrían a prueba en la cafetería del centro comercial de Harry. Llevaba tanto tiempo inclinada sobre esas hojas que sentía una punzada persistente en la nuca. El fuego de la chimenea, encendido más por costumbre que por necesidad, mantenía un murmullo constante que hacía compañía a sus pensamientos. La cafetería no era únicamente un negocio. Se había convertido en un pasatiempo donde generaba ingresos, mientras a su vez se permitía experimentar con todas las grandes ideas en su cabeza. Y si eso no fuera suficiente satisfacción, el proyecto era un rotundo éxito. Los números frente a ella eran claros. Los beneficios habían crecido en el último mes. El acuerdo con los proveedores estaba funcionando, y la rotación de productos más ligeros había atraído a una clientela constante. Pronto llegarían los nuevos menús, una propuesta que ella había revisado con un ojo crítico. Dulces franceses adaptados al gusto inglés, cafés infusionados con especias exóticas, postres pequeños que invitaban a repetir. Nuevos helados con pociones experimentales como plato fuerte. Nada estaba dejado al azar. Había pasado buena parte de la mañana afinando esos detalles. Ahora, con las cuentas ya organizadas y los pergaminos alineados en un orden meticuloso, el peso de la rutina se desvanecía lentamente. Narcisa recostó la espalda contra el sillón y permitió que sus ojos recorrieran el salón. Las paredes, adornadas con retratos que parecían observarla, devolvían el eco de su propia soledad. Y allí, en ese silencio cargado, apareció lo inevitable. Un pensamiento que no podía contener más tiempo. Faltaban 9 días. 9 días exactos para conocer a Lord Black. El aire pareció hacerse más denso en el salón. La certeza de esa cita, de esa fecha marcada en su calendario mental como si fuera una sentencia, palpitaba en ella con una fuerza que los números y las finanzas jamás podrían disipar. No era un asunto cotidiano ni una reunión social sin importancia. Era algo mayor. Algo que, si salía bien, podía cambiarlo todo. Se inclinó hacia adelante, recogiendo uno de los pergaminos como excusa, aunque en realidad ya no veía las letras ni las cifras. Su mente estaba en otro sitio. ¿Qué esperaba exactamente a ese encuentro? ¿Qué se esperaba de ella? Desde que había recibido la confirmación de esa reunión, su cuerpo no le había permitido descansar con total calma. Había noches en las que permanecía despierta, recorriendo con la mirada el techo de su habitación, anticipando posibles escenarios. El Lord Black, un hombre cuya sombra se extendería por encima de generaciones cuando se diera a conocer, un nombre que todavía guardaba un peso entre las familias más antiguas. Conocerlo en persona era abrir una puerta que podía conducir tanto al poder como a la ruina. Narcisa apretó las manos sobre su regazo.
Había lidiado con intrigas toda su vida. Había jugado a sostener el equilibrio entre lo que aparentaba y lo que deseaba. Pero esta vez la apuesta era distinta. Ya no se trataba solo de ella. Draco estaba a punto de heredar la posición que le correspondía, y cualquier alianza, cualquier gesto, cualquier palabra mal dicha en esos 9 días podría definir no solo su futuro, sino también el de toda la línea Malfoy. La ansiedad, sin embargo, no era simple miedo. Era también una especie de expectación vibrante, un cosquilleo que le recorría la piel como electricidad. Sin Lucius en su vida para interponerse en su camino y el de Draco, ahora, el escenario era suyo. Y si lograba aprovechar esa reunión, si lograba presentarse con firmeza y dejar la impresión correcta, no solo preservaría su lugar en el tablero, lo elevaría. Cerró los ojos un instante. La imagen del Lord Black se le dibujaba en la mente como un espectro aún desconocido. No sabía cómo sería su rostro en la cercanía, qué voz tendría, qué gestos mostraría. Solo tenía la referencia de su abuelo para prepararse ante su sucesor. Su abuelo había sido implacable, alguien que rara vez mostraba su verdadera intención y no era un hombre fácil de engañar. Tal vez así sería este nuevo Lord Black. Era imposible saberlo hasta que lo conociera de frente y eso la obligaba a prepararse. Respiró hondo, incorporándose de nuevo con un gesto lento. Se prometió que los próximos días serían de disciplina absoluta. Revisaría su discurso, cada palabra que planeaba decir. Analizaría qué ropas debía llevar, qué impresión deseaba causar. No era vanidad, era estrategia. Todo en ella debía hablar de una mujer que ya no dependía de nadie, que había sobrevivido a lo peor y estaba lista para caminar con paso propio en el círculo de poder. El reloj dio una campanada grave. Narcisa abrió los ojos hacia el ventanal, donde la tarde comenzaba a declinar. Un murmullo sutil de viento se colaba entre las ramas del jardín, arrastrando hojas secas. Todo parecía susurrarle lo mismo. El tiempo se agota. 9 días. 9 oportunidades para ensayar, para pulirse, para que nada en ella temblara cuando finalmente lo tuviera frente a frente. Y, sin embargo, había algo más allá de la preparación. Una parte de ella, íntima y callada, anhelaba el momento con una fuerza que rozaba lo personal. No era solo la política. No era solo la sangre o el apellido. Había en ella una curiosidad feroz, un deseo de comprobar con sus propios ojos si aquel hombre era realmente lo que ella esperaba. El silencio del salón se volvió absoluto. Narcisa dejó escapar un suspiro, largo y contenido. A su alrededor, los papeles seguían perfectamente alineados, testigos mudos de un esfuerzo que ahora parecía secundario. Su verdadera tarea apenas comenzaba. Porque en 9 días, todo podría cambiar. Hasta ahora había cargado con un título que ya le resultaba pesado, casi extraño en su propia boca. Lady Malfoy. Un nombre que se había teñido de sombra, de errores y de un linaje roto. Esa parte de su vida estaba muriendo, lo supiera el mundo o no. Ella misma lo había sentenciado con sus propias manos, había arrancado de raíz ese peso muerto que la mantenía atada al pasado. Y ahora, ante ella, se abría otra senda. La posibilidad de reclamar un lugar distinto, uno que no dependiera de nadie más, sino de su propia capacidad y de lo que supiera inspirar en aquel hombre. Si jugaba bien sus cartas, si lograba conquistar respeto y abrir el espacio que anhelaba, ya no sería más una viuda atada a un apellido marchito. Podría alzarse como Lady Black. La sola idea la erizaba. Significaba regresar a la raíz, a la casa de la que había partido siendo joven, pero no como la muchacha obediente que una vez fue, sino como una mujer curtida, calculadora, capaz de imponer su presencia. Ser reconocida como la Black que había sobrevivido, que había sabido adaptarse a los tiempos, que había guardado silencio cuando era necesario y que ahora podía hablar con firmeza. El título no era solo un nombre. Era poder. Era influencia. Era la promesa de que su voz tendría eco en los pasillos donde se forjaban alianzas y se dictaban destinos. Y, más aún, era la oportunidad de limpiar la mancha que la había perseguido al unir su vida a un apellido que terminó siendo un grillete. 9 días. 9 días para dejar atrás a Lady Malfoy. 9 días para intentar convertirse en lo que siempre debió ser, Lady Black. Narcisa entrelazó las manos sobre la mesa y cerró los ojos un instante. No podía fallar. No se lo permitiría. Porque un Black nunca fallaba, y ella por muchos años que hubiera pasado siendo una Malfoy, seguía siendo negra hasta los huesos. Y por eso no iba a perder, ella iba a conseguir lo que quería, y nadie la podría detener. Fin.